cerebrales, 2 horas se usan muy poco, más que nada porque te causan mayor taquicardia. Pero usualmente, o sea, el esquema de base, vas a tener un beta agonista inhalado porque te da tiene dos ventajas. Primero, son notablemente efectivos. Dos, su efecto es alivio sintomático en plazo de a veces de 1 o 2 minutos, que es lo que te funciona. Ahora, un par de cosas que debes saber. Primero, el beta agonista de rescate es exactamente, se usa de dos maneras. Uno es en términos de rescate cuando inicia síntomas. Mientras más rápido después del inicio de los síntomas, mejor. Dos, la necesidad o el uso frecuente, la necesidad de rescate frecuente hace que genere algo llamado taquifilaxis. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es taquifilaxis? Vamos a preguntarle a Fernanda, solamente para preguntarle a Fernanda, porque siempre hacemos lo mismo. Taquifilaxis. A ver, invoquemos. No sabes. No. Invoquemos a Valeria. Valeria. Pero son lo mismo, tiene que ver como con profilaxis o algo así. Valeria, te voy a revivir solo para volverte a mandar abajo por hacer decirme eso que me acabas de decir. No sé. Taquifilaxis quiere decir que la duración del efecto es menor, se acelera. El problema es que si vos tenés uso frecuente de un beta-agonista, te vas a dar cuenta que el intervalo entre dosis se te va a reducir. Al principio te cubría 12 horas, pero y de repente no, ahora solo me dura 8 o 6 horas y estoy usando más dosis, estoy incrementando la dosis que necesito para tener alivio sintomático. Resultado, y con aumento de la reactividad de la vía aérea, porque cuando aumentas la estimulación beta, en un intento por mantener balanceados los dos estímulos, también haces que el organismo incremente el número de receptores polinéticos. ¿Ya? O sea que aumentar la reactividad de la vía aérea. Resultado, te sigue proveyendo alivio, pero ahora te das cuenta que es más fácil que te dé broncoespasmo, o sea que necesitas más dosis, porque te sensibilizan a hacer crisis de reactividad de vía aérea, precisamente porque estás la palabra técnica se llama upregulating, regulando para arriba el número de receptores polinérgicos. ¿Okay? O sea que el efecto neto es que te haces mucho más sensible a los broncoespasmos. Por eso es que te dice no abuse del beta-agonista, en particular porque este efecto te ha conllevado que el uso de agonistas inhalados se asoció por lo menos en un principio, ahora ha mejorado un poco la tendencia, a que aumentan la mortalidad. Por el efecto que decía, la gente no utiliza el rescate y luego con un ataque de severidad creciente solo le meten otra dosis y otra dosis y otra dosis cuando ya el beta agonista ya no es el tratamiento de elección. Pero entonces cuando van es porque esto ya no les está haciendo nada y generalmente para entonces van con un broncoespasmo de gran severidad y por supuesto con todas las condiciones que te aumentan la mortalidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un modo. Vamos a usar, por ejemplo, el clásico que es salbutamol. Clásico digo que el sistema público, hay otros medicamentos. Inicio de acción en unos 3 a 5 minutos. O sea, vos esperas que una dosis, generalmente el inhalador trae por disparo, por shot, 200 microgramos por 1, 2, efectos duran de 4 o 6 horas. 3, este existe en dos formas, en el spray y en la solución para nebulización, que ese es otro negocio. Y el problema, ahora venimos con otro problema que te da la administración de estos
es el hecho de que, a menos que estés entrenado, si yo te doy un inhalador no lo vas a saber usar. Vaya, ¿cómo usas una de esas cosas? No sé, no soy asmática. Pero, Pones el botecito, apretas y inhalas. ya viste. Si yo no te expliqué cómo es, no siento asmática a pesar de tener un nivel educativo bastante amplio, me acabas de describir la manera incorrecta de usar el nebulizador, el inhalador. ¿Ok? Porque vos tenés que preventilar. 2, saca. Y luego al inhalar, sincroniza el disparo con la inhalación, que no es tan fácil de hacer. Yo pudiera tener un poquito más de comprensión de cómo hacerlo sin entrenamiento, porque es parecido a lo que haría si quisiera inhalar un humo de tabaco, ¿eh? Pero, vaya, Andrea, que nunca ha fumado, no tiene ese concepto, la manera de hacer esa sincronía para inhalar. Por lo tanto, tengo que explicarle. Y segundo lugar, el último momento para explicarlo, para acordarse de esas instrucciones, es cuando estás a las 3 de la mañana tratando de acordarte qué hacer cuando estás en medio de una buena crisis de asma. El resultado, ¿qué necesitas para salvar ese problema? El problema es que cuando yo disparo así, todo en la dosis de salbutamol se te fue a la parte de atrás de la garganta y ninguna cayó en el pulmón. Lo que se usa es algo que se llama una aerocámara. Yo tengo aquí el botecito ese y ahora lo agrego a un espaciador. Mira, es básicamente una botella grande, aquí tiene una boquilla para el cliente, que está ahí. Aquí está nuestro disneico cliente y la boquilla va acá. Entonces lo que haces es 1 o 2 disparos para que se mezcle aquí con el gas de la aerocámara, con el aire, y luego después que disparaste y se mezcló, aquí queda una nubecita y vos lentamente empezás a respirar la nube, ¿ok? Deja de respirar de la nube, no directo de la boquilla. ¿Okay? Entonces, cuando vos le prescribís un broncodilatador, no, que veo que vas a saltar una diligencia, ¿eh? ¿Te molesta la gripe? Ahí más te va a molestar con la nariz tapada, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. No me molesta el aire acondicionado. Ay, te fregaste. Entonces por eso me estoy Ay, te fregaste. Porque sí, imagínate, a mí me gusta. Precisamente hoy es el día que encuentro agradable porque aquí se siente fresquito, aquí es el único lugar donde se siente fresquito. A mí me gusta sentirme fresquito alguna vez en la vida, en este sauna del país. ¿Ah? Entonces, ahorita que es de los pocos días que con suerte pueda alcanzar 16 grados. ¿Y tú? Entonces, le das una aerocámara para evitar ese problema y esta nubecita que ya está dispersada en la gente, ese sí va a pulmón y eso es mucho más efectivo demostrablemente que el disparador solo. Claro, es un poco más incómodo de cargar, ¿ok? Es un poco más incómodo de cargar, pero realmente realmente así estás garantizando que el medicamento esté cayendo al bronquiolo, que es donde interesa. El medicamento en la tráquea, en la vía aérea, no sirve de nada, ¿ok? Excepto tal vez para causar taquicardia. Ahora, el caso del problema con el salbutamol es de vida media muy corta, entonces usas generalmente agentes de vida más larga, como formoterol, por ejemplo, salmeterol, etcétera, porque estos normalmente se pueden utilizar 2 veces al día, ¿ok?
problema del salbutamol es que normalmente lo más que podías hacerlo es cada 8 horas y con suerte, ¿no? La dosis usual era 2 disparos cada 6. Sin embargo, estos son muy buenos para la profilaxis, ¿sí? Para la profilaxis del broncoespasmo, por ejemplo, antes del ejercicio o en situaciones donde hay un irritante conocido, pero son un poco, ¿cómo se llama? No son recomendables como monoterapia para el inicio de la crisis, y generalmente estos los venden en combinación. Ya voy a hablar de la combinación. Y ahí tenés algunos otros, por ejemplo, como Milaterol, que son para uso porque son para uso una vez al día, pero estos solo sirven para profilaxis, no tienen ninguna participación en el rescate de una crisis. Por lo tanto, si le vas a dar Milaterol o algo parecido a un paciente, tenés que prescribirle un segundo inhalador de rescate y decirle, si tiene una crisis no vaya a utilizar su inhalador diario, sino que use este especial, ¿okay? Hay que hacerle entender al paciente el rescate. Ahora, son generalmente bien conservados, pero bien tolerados. Entonces, el único problema es el aumento de la mortalidad, pero eso es gran parte del problema con el paciente. Ahora, anticolinérgicos. Generalmente acá, anticolinérgicos hay un tipo en uso común, que es el bromuro dipatrópico, atrovento. Bromuro existe en 2 variedades. Existe nuevamente en spray, general solo y en combinación con un esteroide, o en solución para nebulizar para el manejo de la crisis. Son muy útiles para el manejo de la crisis broncoespástica, y un poquito menos útiles para el mantenimiento día a día, y no tienen mayor utilización como profilaxis pre-ejercicio. Conste, te funcionan muy bien para el manejo de la crisis, pero usarlos preventivamente no tanto, ¿okay? Generalmente es un poquito menos efectivos que los beta agonistas, ¿okay? Pero lo suficiente para que lo puedas utilizar incluso como monoterapia, excepto que ¿cómo se llama? Excepto alguna cosa, a dosis más altas. Generalmente puedo utilizarlos 2 veces al día. El mitratropio, 2 disparos 2 veces al día. A esa, la única precaución, acordarte que el bloqueo colinérgico te puede aumentar la presión intraocular, o sea, viejito con glaucoma y viejito prostático. Se supone que la dosis inhalada es muy baja como para causarte una vejiga neuropática y una retención urinaria, en teoría. En la práctica no va a ser el primer viejito que lo ripian del grifo por meterle un inhalado, ¿va? Ya ha pasado. Es raro que para broncodilatador, y ahora el abuelo no puede orinar el de ayer, ya no lo necesita. Hay gente que es más sensible que otra, o que tiene tal grado de obstrucción prostática que porque te dice era el último empujoncito para que te hiciera retención de orina. No es imposible, ¿verdad? Generalmente porque le diste una dosis bien alta, pero bueno, como es la teofilina ni lo vamos a mencionar, ¿okay? Como te digo, la única ventaja que tiene es en términos de costo y cualquier otro, ¿cómo se llama?, beneficio que tiene, lo perdés por el bajo índice terapéutico, lo difícil que es de utilizar, el montón de interacciones, el hecho de que haces taquifilaxis y necesitas dosis más altas de teofilina. Mira, yo lo usé, estamos hablando, y el que me venga con soniditos de lobo lo he hecho de la clase, por seguridad de lobo. Los sonidos de lobo lo boto en el internado, cuando era estudiante, era lo que había, ¿no? Ya empezaba a ver salbutamol inhalado, pero
En el sistema de salud público, le hace el ratarino, el inhalador no estaba en el cuadro básico por costo, todavía eran caros. Ahora es genérico. El inhalador era de Ventolin, era de Glaxo y era caro. Entonces la gente, teofilina había salbutamol oral, pero como te digo, nadie lo usa porque hay unas taquicardias bajas. Entonces, mira, estar calculando dosis de teofilina y era intoxicado por teofilina, porque otra vez caemos por lo que alguna vez te dije, el cuento de que dale una cucharadita. ¿Cuánto se sea en una cucharadita? 5. Dicen, 5. Vamos a hacer una prueba. Entonces, agarramos la cocina de cualquiera, vaya, ¿va? Vamos, por ejemplo, a asaltar la cocina de Fernanda. Y en la cocina de Fernanda sacas todas las cucharitas que hay en la gaveta de los cubiertos. ¿Cuántos modelos diferentes de cucharitas chiquitas habrá ahí? Por lo menos, fíjate, 3. O sea, porque yo no conozco ninguna casa, yo creo que ni en la Casa Blanca va a haber una gaveta. Que vos ya estuviste buscando la cucharita de café de Fernanda, ¿verdad? Por Dios. Ni en la Casa Blanca ni en el Palacio de Buckingham, te apuesto que en la gaveta no haya una cucharita que sea diferente de las otras, ¿verdad? Es universal. Ok, va. Con diferentes capacidades, no somos estándar. Entonces, si yo te digo con teofilina, dale una cucharadita, imagínate, te decía tu mamá, dale una cucharadita, no, ahora asumo que tu mamá no te va a dar una cucharada sopera, dale una cucharadita de café o de postre a Fernanda de esta teofilina, ¿va? Pero hay una así y otra así. Y entonces la cucharita, dependiendo de la cuchara, iba a variar la dosis de teofilina que te estaba dando. Y el margen es estrecho, o sea que con una puede que le estuviera dando nutriente y con la otra no, o con una suficiente y con la otra demasiado, o cualquier variedad de ese juego que vos querrás. Ajá. Entonces, y está el asunto. Tu mamá puede que me haya entendido que era una cucharadita de café, pero habrá alguna mamá que no sabe claro, le dio una cucharadita chiquita o una cuchara sopera, ¿verdad? O le dijo a la empleada. Y la empleada, si todo eso tenía otro cucharón de servir la sopa, ¿va? No, lo peor es que como causa hiperactividad, te imaginas, Fernanda, que debe ser una niñita hiperactiva y le das una cuchara grande, era subida en las paredes, colgada de los ventiladores, o haciendo saber qué cosa, ¿va? Sí, porque me imagino que vos a los 4 años eras literalmente a Hanso, ¿va? Es que la cara te delata, fíjate, incluso hasta ahorita. Entonces, ¿me entendés? Si vos estás queriendo, lo que yo siempre he dicho, que el problema de recetar las dosis que vos calculaste en miligramos con instrumentos de cocina para que los dé una mamá, que no necesariamente tiene el nivel educativo tuyo, a las 3 de la mañana, con una cuchara en la cocina, a veces con una lucecita ahí, con la luz del celular para no despertar a todo el mundo, ¿ah? Y con un niño que está llorando y que no quiere tomarse el medicamento, o sea que le están dando cualquier dosis, menos probablemente la dosis correcta. Entonces, el problema con la teofilina es que como el margen es bien poco, esa variación es suficiente para meterte en psicotoxicidad. Mira, y entonces, como te digo, aunque apareciera hoy en el cuadro básico, yo te voy a decir, última opción, porque es una jodedera. ¿Okay? No tiene nada, como digo, no tiene prácticamente ninguna cualidad que la redima desde el punto de vista de gente que la receta. Sí es cierto que se utilizó por muchos años, pero también por muchos años se utilizaron las sanguijuelas. No, es que mira que hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo de eso, entonces puedes decir, las sanguijuelas se usaron por 300 años. ¿Ah? Estamos hablando de que sí, pero para computador con texto bien específico. Yo no estoy diciendo que fuera que esté mal, pero lo que pasa es que no, antes se usaban para todo. ¿Okay?
o para ese efecto las sangrías, como se te dice, de hemocromatosis, drenas y el paciente dona sangre para reducir la sobrecarga de hierro, pero no acostumbramos sangrear a los pacientes así. Trepanar pacientes, yo lo de noche hice eso exactamente, empezar a, bueno, ya iba a salir. Trepanar a un paciente, lo que no se lo hago a cualquier paciente después de una invocación mágica o algo parecido, o solo porque creo yo que lo necesito, hay que creerlo. ¿Cómo te digo? Si la teofilina se usa por algo, pero obviamente sí, por 300 años se le daba sanguijuelas a los pacientes, no quiere decir que se le dé ahora a los pacientes como es más, la sanguijuela, la hidroterapia, que así se llama, es de hecho bastante experimental, o sea, no es estándar. Si yo voy ahorita y estoy en la consulta de seguro y escribo, mira, 4 sanguijuelas de tamaño mediano de tal o ninguna, o la circunvalación, pero la pieza no encuentra nada, pero ni siquiera la circunvalación ni la E ni la tiene. Entonces, el punto es que no te puedes olvidar de eso. Si alguien te lo menciona, mandármelo a mí y decirle que digo yo que tenía que resolver. Ahora, hasta ahorita hemos tratado el broncoespasmo, pero ¿cómo hacer para tratar el componente inflamatorio? Porque tratar el broncoespasmo solo te va a resolver las cosas temporalmente, y si no controlas la inflamación, va a pasarse el efecto del broncodilatador y luego vas a necesitar, cuando pase la dosis de ese broncodilatador, que vas a necesitar otra dosis, por supuesto. O sea que no estás resolviendo el problema, estás en gran medida tratando el síntoma. ¿Ok? Estás tratando las complicaciones también, porque claro, las complicaciones vienen de la obstrucción y estás resolviendo la obstrucción, pero no lo que causa la obstrucción, o sea que no estás. Entonces eso viene la idea de terapia de control antimediador o terapia antiinflamatoria. De aquí la terapia antimediador y antiinflamatorio se refiere a dos cosas: corticosteroides en el manejo normal, porque vamos a ver que hay ciertos asmáticos hiperespeciales, hiperrebeldes, que necesitan más que esto, pero aquí vamos a hablar tu asmático común que entra a tu consultorio de médico general. Ya líos de neumólogo no me voy a meter yo. ¿Okay? No quiero, puede que me tengan que meter alguna vez, pero no quiero. Tenemos corticosteroides, porque efectivamente el corticosteroide tiene dos efectos. Primero, bloquea la cascada inflamatoria. Dos, estabiliza al eosinófilo y al mascocito para que no libere mediadores de los gránulos. O sea que estás trabajando en los dos componentes. Inhibir la inflamación, ya sabemos por todos los mecanismos que los corticoides inhiben la inflamación, pues ya lo viste en el fármaco. No voy a entrar. Y dos, como estabilizador de membrana. Resultado, lo que estás haciendo acá, uno es, aparte de controlar la inflamación en una crisis de broncoespasmo, también estás haciendo el trabajo de prevenir la siguiente crisis, evitando o reduciendo la hiperreactividad de la vía aérea. O sea, estás modificando el ciclo que te conlleva los síntomas. ¿Okay? Inhibe la activación celular, inhibe los eosinófilos, inhibe la liberación de citoquina. ¿Okay? Por lo tanto, aquí estás en algo que es mucho más útil en términos de modificación de la enfermedad. ¿Ok? Ahora, entonces viene la idea. Originalmente lo que estabas utilizando era corticoides sistémicos. Y cuando se empezó a decir, bueno, si la asma es una enfermedad antiinflamatoria de la vía aérea, eso era en los años 60, 70. Entonces démosle corticosteroides como antiinflamatorio, pero en aquel tiempo solo había corticosteroides
orales o inyectados. Entonces, bueno, ¿qué hago? Corticosteroides orales, entonces empezabas a darle prednisona, por ejemplo, oral, era lo que había. Prednisona de 5 miligramos 2 veces al día, los otros decían dosis más altas, 20 miligramos 2 veces al día, etc. El problema con un asmático que lo tenés con corticoides es que lo vas a hacer a esas dosis sistémicas corticodependiente. ¿Por qué corticodependiente? A ver, Walter, para no molestar a Fernando, solo por esta vez. Tengo un paciente que le estoy metiendo cortisona y le estoy metiendo, prednisona 20 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. Y lo hago corticodependiente. ¿Por qué es dependiente de corticoides ahora? A ver. No, porque ahora necesita, yo no le puedo quitar los esteroides de un solo. No pude 2 semanas, no le puedo quitar los esteroides de hoy para mañana. La insulina, ¿qué tiene que ver la insulina? ¿Por qué? ¿Por qué no se quitan los esteroides de un solo después de los 3-4 días? A ver, Elías, sí hay. La producción propia, Exacto. Porque cuando le empezás a meter dosis suprafisiológicas de corticosteroides, bloqueaste la producción de corticotropina, acordate. Los niveles de cortisol inhiben al hipotálamo, inhiben a la hipófisis y bloquean la producción de corticotropina. Al tercer día ya no estás produciendo esteroides propios, suprimiste el eje, y si yo le quito los esteroides de un solo, beringuín se va a derrumbar todo el andamio. En el mejor de los casos, vas a hacer una crisis de broncoespasmo de rebote marca Satanás. En el peor de los casos va a ser una insuficiencia suprarrenal aguda. Y una insuficiencia suprarrenal aguda, adivina a dónde lo ingresas. A un restaurante de marisco, por supuesto, ¿va? La tilapia intensiva. ¿Ok? En el peor de los casos, adivina a dónde lo ingresas. ¿Ah? Ajá. A la colonia donde vive cierta compañera de nosotros. Y. ¿Ok? Entonces, 72 horas. Aparte, si tenías un paciente con una dosis sistémica, tenías todos los efectos secundarios del abuso de esteroides. O sea, básicamente le estaba haciendo un síndrome de Cushing por esteroides y lo hacías dependiente. El problema es que vos estás tratando para darle una dosis a todo el cuerpo de lo que realmente solo necesitaba llegar al alveolo. El resto sobra y lo que sobra ahí estorba. Por lo tanto, la idea es que el uso de esteroides que estoy hablando es esteroides inhalados. ¿Ok? Esteroides inhalados se usan precisamente porque no tenés gran efecto sistémico. Lo que está utilizando son 25 microgramos de, qué sé yo, de budesonida. 25 microgramos no hace nada, no hace nada de efecto sistémico, es una minidosis solamente para donde lo utilizas. ¿Ok? Ahora, ¿se usan los corticoides sistémicos? Sí, para el manejo de la crisis severa. Cuando tenés a los pacientes, o sea, no tiene mucha lógica meterle un esteroide de vida media larga tipo prednisona, pero si en una crisis severa, por ejemplo, le vas a meter, por ejemplo, 100 miligramos
de hidrocortisona para el manejo agudo de la crisis, ¿va? En el manejo de decir, ok, pasen esteroides porque no sabemos si estuvo con esteroides y ahora está suprimido. Y esa es una de las razones por las cuales cayó un broncoespasmo de rebote, o porque había algún componente inflamatorio, que se yo, a fulano y tal, es asmático y de repente está en el trabajo y se expone a algún vapor en el catéter cloro, ¿vale? La respuesta inflamatoria, paje ahí, ¿vale? Ok, dale un esteroide, porque viene con una crisis severa de broncoespasmo y se beneficia del uso de esteroides. Ahora, son casos individualizados. No es que lo vas a meter a tu paciente típico, lo que vas a meterle es un corticoide inhalado. ¿Okay? Entonces ahí tenemos para dosis baja y aquí tenemos varias preparaciones. O sea, empezaban las originales, por ejemplo, beclometasona y demás, eran para dar 2 o 3 dosis diarias. Ahora tenés medicamentos como budesonida que se utilizan una dosis cada 24 horas para la profilaxis del ataque. Esa es su dosis de mantenimiento de todas las mañanas. Una dosis de esteroides, y los esteroides se usan a huevos y candelas con eroca, porque si no todo el esteroide va a caer en la parte de acá de la barriga y lo que vas a ganar la barriga es una candidiasis oral, y el esteroide te quedó todo en la garganta y no llegó ninguno al pulmón. Esteroides son a la fuerza con aerocámara, ¿ok? No le demos vuelta al asunto. Es más, ahora tenés esteroides que vienen solos y en combinación. El original era Ventide, que era salbutamol más beclometasona. Ahora tenés Becotide, que es Becotide y Ceretide, que son formoterol más beclometasona o formoterol más budesonida, porque son bebidas media naranja, que es un disparo en la mañana levantarse con la aerocámara para mantenimiento. Conste, los esteroides inhalados no tienen realmente nada que hacer en el manejo de las crisis. O sea, meterle un esteroide de rescate a alguien no te va a ayudar en nada. El rescate siempre con un broncodilatador. Esto es para modular la respuesta, no para sacarte de un problema. ¿Okay? Generalmente la ventaja es que los efectos se ven bien rápido, unos cuantos días mientras no recibe inflamación, pero el problema es que los pacientes tienen mejoría y descontinúan el esteroide, entonces después vuelven a tener crisis. Y el problema con estos pacientes es que hay que explicarle al usuario de esteroides que el hecho de que se siente bien es precisamente porque toma el esteroide, pero que si lo deja de tomar, o sea, que se siente bien no porque se curó, y que si deja de dispararse el cuento va a tener síntomas más tarde o más temprano, y que la segunda vez, más inflamación, y como hizo su regulación para arriba, va a necesitar una dosis más alta de medicamento. Siempre te pasa eso con más de algún paciente que va a decir, no, ya me siento bien, ya me curé, ya no necesito, y el efraitito ese es caro, como precio, no me citen ahorita como exacto, pero más o menos entre 1.500 y 2.000 estiras el botecito de spray y te dura como 2 semanas. ¿Sí? Así que además, es más, ya que estamos con la curiosidad, vamos a ver para que veas cosas. Vamos a meternos aquí con estos piratas de la farmacia encima. Vamos a buscar y estás buscando, mira, el esteroide de sonido. Ahí está, mira, por ejemplo,
Budenol, lo mejor de aerosol. Este es budesonida sola, la más barata, 400 y pico el spray, ¿ok? 200 dosis, dice, bueno, tal vez te dure unos par de meses. Y ahí tenemos, aquí está la combinación, Ciplicor, 329, de 60 dosis, o sea, te dura un mes tal vez, es como de polvo. Budesonida y formoterol, 1582, 1371 si le roban la identidad todo. Y vos no crees que compre la, ¿cómo se llama? La insulina. Con la identidad de mi mamá. Ok. ¿Querés ver, por ejemplo, la teofilina? Vamos a ver si todavía la encontrás. Creo que sí, ellos fabrican la suya. Esta es la única ventaja, teofilina. Santil, 28 pesos, ¿va? El 28 pesos, 80 miligramos por cucharada, ¿ah? Te debe durar como una semana. La tableta de Santil, mira, 250 miligramos, 1.58 o 1.13 la tableta de 100 miligramos de antiácido. O sea que es la única ventaja que tiene la teofilina. Es lo suficientemente barato para decir que cualquiera la puede comprar y que por supuesto está dentro del presupuesto del centro de salud. Pero desde el punto de vista práctico es un dolor de cabeza tan grande su uso que yo realmente tiene que estar bien crítica la situación para que decidas usar. Aviso, es que yo insisto tanto con eso porque este no es esquema de ser totalmente de salud pública, que usen semejante cosas, no, por Dios. Ya estamos en el siglo XXI, es una medicina del siglo XIX, ¿okay? Y hay muy poca medicina del siglo XIX que lo sigue usando. Entonces, la ventaja de ver esa combinación, por ejemplo, que viste de un beta-agonista y un esteroide, es que en combinación puedes reducir la dosis de ambos. O sea, la suma es mejor que los dos componentes individuales. El todo es mayor que la suma de las partes, creo que iba la frase. Y en este caso se aplica porque hace sinergia. Ahora, no es el corticoides orales, te dicen. Realmente es muy poco lo que vas a utilizar. A veces para una crisis le vas a dar, mira, prednisona a dosis 40 a 60 miligramos por día o 1 miligramo por kilo por día, que es una dosis mejor para darle por 1 o 2 semanas por vía oral, pero casos muy específicos, y le tenés que dar profilaxis contra dos cosas. Una es neumonía por neumocística, que es raro, pero la otra cosa que le tenés que dar profilaxis a esas dosis es contra una infección en particular, contra mucormicosis, mejor conocida por ahí como el hongo negro, que tanto andan desde, ¿no viste? En la época del corona, como los pacientes recibían dosis altas de esteroides de inmunosupresión, hubo una epidemia de casos de mucormicosis y los de la prensa le decían a la infección el hongo negro, porque sonaba como más dramático. ¿Okay? A partir de ahora, como tal, se le conoce. Entonces, acuérdense, las micosis en pacientes que toman esteroides. Por eso es que es muy raro que vos le vayas a atravesar en esta época de los esteroides inhalados, le vas a meter un esteroide oral, a menos que obviamente no tengas. Y no tengas otra cosa, pero realmente esas son soluciones catarinescas que no corresponden a un esquema bien llevado. Corticosteroides, ¿cómo se llama? Intravenosos, porque ya lo hemos hablado. Ahora tenemos este otro. Bloqueadores de los leucotrienos. Hay dos agentes o dos modificadores de la secreción del mecanismo de leucotrienos. Uno es bloquear la producción de los leucotrienos con
con un medicamento llamado Sileutón que bloquea la lipoxigenasa, o con inhibidores del receptor de leucotrienos dependiente de cisteína, que son estos dos, Zafirlukaz y Montelukaz. ¿Okay? Son moderadamente efectivos. La idea es que vos bloqueas ya sea la producción o la señalización por leucotrienos, y que entonces bloqueas acordate, el leucotrieno lo que hace es llamarte más eosinófilos y hacer que se desgranulen. Entonces, si estás utilizando un inhibidor de leucotrienos, tenés un problema. O sea, uno, no son totalmente efectivos porque el eosinófilo no es la única célula participante, y esto te ayuda a prevenir la crisis. Dos, que para estabilizarlo no se van a estabilizar con una dosis. Con Zafirlukaz y Montelukaz necesitas de 2 a 3 semanas de tratamiento antes que tengas respuesta efectiva. ¿Okay? Ese Montelukaz, si me recuerdo bien, en tableta de 15 miligramos una vez al día, pero número 1, necesitas efecto acumulativo. Número 2, si suspendes el inhibidor de leucotrienos en tan poco como una semana, volvés al nivel basal y tenés que volver a empezar. O sea que necesariamente, una vez que iniciaste con eso, a largo plazo. Hay otro inhibidor de la desgranulación inespecífico, ¿okay?, que se llama ketotifeno. Este es inespecífico, ¿okay? Y es también, igual que el Zafirlukaz y el Montelukaz, solo moderadamente efectivo, pero sí se demostró que reduce la cantidad de crisis o la frecuencia de la crisis. Sin embargo, ni el Sileutón ni los Leucotrienos de estos son broncodilatadores. O sea, si el paciente está en crisis, no le va a dar Montelukaz para sacarlo de la crisis, porque es igual que le des, qué sé yo, agua de azúcar, ¿no? Son agentes para profilaxis de la crisis. No tienen nada que hacer. Si estás en una crisis, ¿cómo se llama? Broncoespásmica, avisada. ¿Okay? Ahí dice, por ejemplo, inicio de acción dentro en horas, pero la efectividad en plazo de un mes incluso. ¿Okay? Cromolin sodio, eso es otro dolor, eso se usa en niños. No me van a meter en niños. Okay. Hay anticuerpos monoclonales contra IgE, pero tampoco están en uso común por el increíble costo de esta cuestión, ¿no? Mepolizumab y resolizumab también son. El problema es que todos estos inhibidores de receptor son estúpidamente caros. Entonces, dejémoslo para que lo maneje otro, que convenza a los pacientes. ¿Okay? Entonces, veamos cómo tratar acá. Entonces tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes esquemas acá. Veamos el primero. Primer punto, exposición y comorbilidad. ¿Okay? Controle de todo el medio ambiente. Después, confirme que el paciente sabe usar el inhalador. Por muy bien prescrito que está, si el paciente está inhalándolo como le da la gana, el tratamiento no mejora. Y la adherencia al tratamiento, o sea, mucha gente dice, se me olvidó, después me lo pongo, o mañana, o cuando tengo síntomas. Esa es la más común. Si no me hace falta el aire, ¿para qué me voy a estar metiendo el spray? Mejor ahorro una dosis, peor que cada dosis son 200 pesos. No, si ahorita me siento bien. Ahorita me siento bien, no necesito el spray. Miren, como ya todas las ya las he oído, con el spray y el broncodilatador, y como eso en general se aplica a todos los tratamientos crónicos, es más, pregúntenme cómo lo sé, porque todos hacemos lo mismo.
Todos hacemos lo mismo. Ay, si ahorita no tengo cito, no me tomo los medicamentos. ¿Sabes? O vos que no ando tan mal, se me olvidó ponerme el mañana. ¿No? Sí. Sí, bueno, 25. No, pero hoy, hoy dije que iba a ir al cine. Me voy a zampar aquel montón de recto y peronita. 40. ¿Ah? Ahora te das cuenta, se supone que en alguien que diría que es motivado y buen cumplidor. Imagínate el resto de la pacientiza, ¿no? Es decir, el cumplimiento de los medicamentos tienes que asegurarlo, ¿no? Créeme que vos decís, pero ¿por qué mi tema no falla? Tal vez nuestro esquema te falla. Y con eso parece. Pero si no he tenido nada, ¿para qué me tengo que estar tomando el Montelukast? Creo que esto es una tableta de inhalar y te suena un polvito, un polvito. Ay, que más molesta la garganta, que más que. Si yo no tengo una crisis en 3 meses, ¿para qué me sigo tomando esta mierda? Ok, ya. Luego, etapas dependen del control. Acordate, vos querés tener menos de 2 crisis por semana, menos de 2 episodios nocturnos, menos de 2 usos semanales del rescatador, exceptuando la profilaxis preventiva, que esa no cuenta en el número. Si rompes uno de estos criterios, te vas al siguiente paso. Si estás mejorando y mantenés más de 2 semanas, 3 semanas, con todos los parámetros cumplidos, vos puedes al interés considerar bajarlo al paso anterior. Si ese desarrollo psicológico lo volvés a subir y lo dejas ahí. ¿Ya? Todo sin respuesta. Entonces, paso 1. Terapia regular, ninguna. Alternativa, rescate. Mira que tenés 3 cosas acá. Y esto es más ayudante. Terapia ayudante, ¿verdad? Extra, suplementaria. Paso 1. No necesitas o de base son el rescate. Entonces, corticosteroide inhalado o beta agonista inhalado. Se entiende inhalado, ¿ah? ¿Ok? Si falla, paso 2. No te controló con esto. Ninguno o corticosteroide inhalado de baja dosis. Generalmente vas a encontrar que los preparados hay en 2 presentaciones, que sea uno de 160, 4.5, por ejemplo, para el, ¿cómo se llama? Para la obesolida. Y el otro es 329. ¿Ah? Eso quiere decir bajo y alto. Entonces puedes coger más bajo, 160, 4.5 una vez al día. Alternativamente, antagonista de leucotrienos, ¿okay? Uno o el otro. Luego, aquí sí vas a utilizar combinado corticosteroide inhalado más beta agonista. Mira, un combinado. Vamos a llamarle a esto combinado. Corticosteroide inhalado beta agonista. O ¿cómo se llama? Corticosteroide inhalado más beta agonista sistémico
según necesidad, o sea, PRE. ¿Ok? De ahí vas para arriba. Paso número 3, corticosteroide inhalado más formoterol. Aquí sí, uno específico. O corticosteroide inhalado a dosis media, o sea, dosis más alta. ¿Ok? Y acá, más antagonista de leucotrieno. De aquí para acá. Para rescate combinado, ¿va? Corticosteroide inhalado más formoterol. A partir de ahora, dosis baja. De ahí empezás. Aquí lo único que vas aumentando es la dosis baja. Lo mismo, pero ahora aumentar la dosis media. Luego y de dosis alta más anticolinérgico. Y aquí como ex, alternativamente anti-IgE, ¿ok? Uno de esos anticuerpos contra la IgE. Aquí ya estás nivel paso 5, que esto ya es cuando ya necesitas generalmente mandarlo a manejo especializado. Ya ahí estás cayendo en la provincia del neumólogo. Y acá, última etapa, anti-IgE más corticosteroide oral. Fíjate, esta es la única indicación para meterle prednisona o un corticoide oral, o a veces inmunosupresor. Todos los pacientes que ya le meten, por ejemplo, cosas como metotrexato, ¿va? O toda esa clase de venenos anticancerosos para desconectarle la inmunidad completamente, y llevan antibióticos. Esos ya son los que diríamos paso 7. Esos ya no son problemas para vos y para mí. ¿Okay? A menos que seas neumóloga, que te metas a neumóloga, en cuyo caso me pagarás, porque entonces me vas a tratar de porque voy a dejar ahí. Ahí viene ese tosijoso otra vez a molestarla al consultorio. Toda la semana viene, y no es tanto eso, sino las pequeñas explosioncitas que lo siguen, ¿verdad? Por fumar en el guarapal y tener parte de oxígeno por el otro lado. Ya te imaginas, yo con 90 años, pues, te digas que te llevas a salvarte de mí. Un karma de alguna vida pasada que te va a perder en los próximos 40 años. Ok. Ya estás pensando en hacerte neumóloga, ¿no? Ok, entonces ya viste, es un proceso. Lo importante, esto está en tu departamento. Mira, etapa 1 a etapa 4. ¿Ves cómo empezás? Con un rescate, luego un combinado, luego una de baja dosis, y luego un antagonista de leucotrieno como extra, y luego, ya cuando tenés dramático, dosis baja más un rescate y un antileucotrieno, doble terapia, hasta que llegas acá, que es más o menos donde vas a topar con 3 drogas: corticosteroide, beta agonista, un anticolinérgico, y aquí ya cambias de un anticolinérgico o un anticuerpo contra IgE, y como coadyuvante un antagonista de leucotrieno. Ya tienes 4. Ya más allá de eso, ¿ok? Ya más allá de eso, generalmente ya no son rollos, ¿verdad? Mandarlos a su especialidad, porque realmente no es. De ahí el manejo de la crisis. ¿Okay?
como vemos, lo que te interesa son dos cosas. Uno es el manejo de la crisis. Como vemos, deterioro de alto compromiso de la función, o sea, mucha severidad. Un beta agonista, de hecho, nebulizado cada hora. Hay un montón de reglas empíricas, reglas de cocinero para el manejo del asmático, que te diga, nebulícelo 3 veces y con 3 nebulizaciones no sale, ingréselo. Hay un montón de reglas, pero aquí vamos a decir cuáles son las cuestiones así probadas por estudios. La primera es un beta agonista a dosis más frecuentes, más el aumento de la dosis de corticoides si ya los toma o iniciar de corticoides. Si el paciente está con dosis horaria por 4 a 6 horas, debe mandarse a hospitalización y entonces vos trabajás. Hay una vez que llega, ahí es donde lo mandás de tu consultorio, por ejemplo, de manejo en casa a manejo en emergencia del hospital. Una vez que llegas a la emergencia del hospital, el agente primario va a ser un beta agonista, generalmente es salbutamol porque es de acción el de vida media más corta. Normalmente repetirlo cada 20 minutos, o sea, es nebulizar, y aquí tienen un montón de esquemas. Los demostrados son nebulizar con un beta agonista cada 20 minutos. Fíjate, una dosis que normalmente es 0.5 miligramos en 3cc o algo así, como si hablo de salbutamol, ¿no? Cada 20 minutos. Y aquí vamos a ver que vos lo monitorizás de dos maneras. Vos tenés, ahora te acordás lo que te dije el peak flow. Hay un homograma. Te queda de tarea encontrar este homograma para calcular el peak flow que te dice cuánto es el flujo pico que espero yo según mi tamaño, pero no va a tener el mismo peak flow Alejandra. Evidentemente, ¿verdad? Se supone que tus pulmones son más grandes, creo. No sé, ¿qué tal si te los has incluido por estar fumando llanta de tractor todos los días, no por ahorrarte los cigarros? No es tuyo. Pero bueno, se supone que vos tenés un peak flow, entonces yo te calculo superficie corporal o tamaño de tu peak flow esperado, por ejemplo, vamos a poner que el tuyo es de 1000 litros por minuto. Ponete un 1000 litros por minuto, entonces yo lo comparo con y encuentro y saco que peak flow obtenido sobre peak flow ¿cómo se llama? Predicho por la tabla, y entonces por 100. Esto me va a dar un porcentaje, te da un porcentaje. Si el peak flow es menor o igual a 60%, ¿ok? O sea que lo que vos obtuviste es menos del 60% de lo que deberías tener, según tu cálculo, entonces estos son pacientes que no responden usualmente a la nebulización. Y si no mejora, y si no responde, esteroides, le das un esteroide intravenoso, le empezás a meter corticosteroides, ¿ya? Te empezás, lo nebulizás. Después de la nebulización, vas a ver, vas a probar vas a esperar 2 horas, ¿ok? O lo tratás 2 horas. Entonces le calculas el peak flow, cuánto da el paciente y cuánto es lo que debería tener. Si es menos del 60%, te sale esteroides. Y calcula que este paciente probablemente tenés que agregarle 2 cosas. Agregarle
oxígeno, porque para entonces está hipoxémico, aunque no, independiente del CO2. Dale oxígeno y tomarle gases arteriales para ver que no es hipercámbico. Y aquí puedes agregarle dos cosas. Uno es nebulizar con sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, acuérdate, el magnesio antagoniza el calcio, hace broncodilatación. Y o anticolinérgico. ¿Ok? Generalmente hipertrófico. ¿Ok? No mejoró en 1 hora. Sulfato de magnesio o hipertrófico. O los dos, ¿ah? Si querés. Volverlo a evaluar. Ya para entonces, si más de 6 horas no mejora, hospitaliza. Hospitalizar, nueva gasometría, evaluar por mal pronóstico, evaluar si va para el restaurante de mariscos favorito de Fernando. ¿Ok? Ese es el esquema. ¿Ok? Ya hay que vas a hacer en el hospital, bueno, depende. Él lo puede manejar, por ejemplo, con una máquina de alto flujo, con presión positiva. Algunos pacientes incluso vas a tener que, o sea, con ventilación no invasiva. Algunos pacientes que no recuerden incluso, mira, lo vas a sedar, lo vas a relajar y lo vas a meter a ventilación mecánica. Eso se puede evaluarlos y poder pacientes que definitivamente la única sacada de ellos es ponerlos a relajarlos y meterlos a un ventilador. ¿Okay? Eso normalmente es bien raro, pero ahí tenés pacientes con espasmo asmático que necesitan presiones altas por obstrucción severa, pacientes que están en hipercapnia, por eso te dije, repetir los gases arteriales porque si tienen retención de CO2, ese es criterio para ventilar. ¿Okay? Generalmente lo que le haces aquí es, lo único, no tenés que llevar la CO2 a valores normales, o sea, tenés aquí que dar hipercapnia permisiva que dice, puede andar con 46, 47, lo que vos no querés, presiones de CO2 de 90, ¿va? Y que sí llegan a 90, yo la vi. La semana pasada vi una paciente que estaba así. ¿Okay? ¿Okay? Algunos pacientes en alto riesgo, que son de alto riesgo, digamos. O sea, que predictores de mal pronóstico de mortalidad. ¿Okay? Pacientes que han sido alguna vez ingresados a la terapia por asma. Pacientes que han ido a intubar por una crisis. Usuarios de drogas, depresivos, pacientes que debutan en la edad adulta, fíjate. No es lo mismo que tengas historia en infancia y regresaste al club, ¿okay? A que debutaste a los 30 y pico años con una crisis, porque eso es generalmente indicador de más severidad. Más de 2 viajes en emergencia en 6 meses, problemas psicosociales, estado socioeconómico bajo, generalmente no toman los medicamentos, pero otras cosas, o que están en esteroides orales diarios previamente a ser ingresados, porque indicaba que enfermedad de más severidad antes de ser hospitalizado. Todas las cosas aumentan la mortalidad. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esto me interesa, mi tipo de hipersensibilidad, esa parte del seminario. Ahorita vamos a hablar de asbestos.
Fíjate que ahí estaba viendo unos anuncios anoche, ¿verdad? Así en Facebook que ponen fotos de cosas antiguas. Reírme bien, dice, ¿cómo se llama? Antiincendios, no agarra olores, etc. Lo ideal para la cuna de su bebé. No agarra mal olor cuando se orina, es resistente, es tibio, es suave. Una colchón de cuna de asbesto. Justo lo que su bebé necesita. Por ahí estaba lo de los abulados de bebida. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos buscando, que era cáncer, ¿no? Ahora, antes de EPOC, idea de manejar otra patología. ¿Qué? Diabetes, sí. Sí, porque, o sea, sí me gustaría manejar mi EPOC ahorita, pero generalmente no se considera de buena educación, estamos en el aire acondicionado. Ya ven. ¿Qué pasaste? Es que yo la vendo. Es que yo la vendo. Yo así como que te cuento que vamos a ver. Se están pasando. Sí, sigo así, pero te están dando
así como hasta el 7. No me queda inmenso. No, que se va como que se va a comprar como es que nosotros le dijimos que era el mínimo. Ah, ya se tiene voluntad. Vale, que no. Yo quiero factura. Ya voy a poner. ¿Quién quiere factura? No, yo sé perfectamente en mano. Pero Ana pase de la resta. Puta, no mames. ¿A qué horas? Ya, y el testamento. Yo estoy pensando que soluciones. Sí, mira, Ana, había ver que. Ana, ¿qué te pusiste? Y sí, busqué muy el testamento. Porque ella está muriendo. Mira, es que lo que no puede hacer es política. Sí, es que no sé qué. Es que tengo que especificar que es cambio porque no. Por eso yo estoy bien específico porque después le sale a uno. Sí, pero le sale como un suéter amarillo. Bote para agua. Pero de gastar eso, ¿verdad? Eso era hasta abajo de la línea. Compré lo mío. Yo lo voy a hacer. Le van a comprar el producto y le van a dar el visto. Ey, mandame la página aquí de los tenis. Con 200 pesos. Mío. Ajá. Mío. No, mira, buscar a míos todo. Estériles. Yo creo que voy a meter las botellas. Yo creo que tengo que hacer ¿cuánto yo me veo? Hasta la madre, todo. Que no me que salga con varios. Sí, no, es que no es también. Yo por eso le especifiqué todo. ¿Hasta en dónde? En mi piso del sitio. Pero que en este no me va a decir. Pero mi parte me va a dar. Pues sí. Ay, no, pero me recuerda porque me quita un poquito la emoción de eso. ¿Sabes qué? Que lo voy a reparar de la chiquita. ¿Te voy a cuestionar? Ahorita. Anda volando. Mira, ni va a la comida. ¿Qué pasa, hermano? Para esto, primera generación. Pues, push. Tú no le pides nada, mira, no, la verdad no. ¿Qué queda sin quedó sin Mira, igual, Ana también. Hay una feo. O sea, en grande ahí. Ella sí se chupa. Dale. Y en realidad Ana es muy poca lo que escribió él. Y yo no tenía listo de día que iba a matar. No, hay cosas. No, lo de Pula Beer. Yo me he comprado en Pula Bear con menos de 400 pesos, o sea, te quedan todavía 200 pesos más. Que no agregues 200. No. He comprado de 225, pero es que es fácil. Bueno, 400 pesos. De 400 pesos menos. Pero aquí arriba de esa cosa no llegó. ¿Sabes qué? No, buena de calidad. Si te puedo quitar, vas a bloquear el calidad. Lo que hay que usar acá se pone pensar con 500. No, ahora no. De etiqueta, la bolsa, pero es que me gusta. Culpa de todo lo tiene Vale. Entonces,
típica de hiperactividad de vía aérea / asma bronquial. Entonces vamos a definir enfermedad pulmonar obstructiva crónica como un conjunto, una familia de enfermedades que se caracterizan por obstrucción de la vía aérea e hiperactividad con un componente inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cambios que te llevan a la obstrucción de la vía aérea de pequeño calibre son irreversibles, son permanentes. En una crisis asmática decíamos, es perfectamente probable de que, ¿cómo se llama? Valeria tuviera una crisis asmática hoy y estuviera con sonando como que era acordeón de músico callejero hoy y mañana no tener absolutamente nada, ¿no? ¿Ok? O bueno, al día siguiente iba a tener una tos como de cajón, ¿no? Tos de chucho, pero ninguno de esos cambios es permanente. O sea, si quitabas el provocador, eventualmente la inflamación desaparecía y ventilatoriamente en particular, pero espirométricamente, una vez pasada la crisis, volvías completamente a la normalidad, o sea, era un proceso reversible. En el EPOC, lo que tenías es una obstrucción permanente e irreversible de la vía aérea, o del flujo de aire, para ser más correcto, unido a una respuesta inflamatoria crónica, ¿ok? Crónica que eventualmente conlleva a hacer los cambios de una enfermedad crónica, o sea, fibrosis pulmonar, pérdida de la superficie, pérdida de la capacidad de difusión a largo plazo. Ahora, eso implica que de hecho hay dentro de la patología que cumple este criterio, vamos a tener dos extremos, que así quiere decirlo de ejemplo. Que se caracteriza, por decirlo así, porque como en todos los EPOC hay una mezcla entonces de los dos componentes, obstrucción e inflamación. Ahora, si yo tomo acá en un extremo, tengo que predomina el componente de inflamación. Y en este otro lado tengo componente obstructivo. Entonces tendría dos extremos en este espectro. Uno, una enfermedad donde predomina el componente inflamatorio, pero la obstrucción propiamente o la pérdida de superficie de absorción es poca o mínima. Entonces tendríamos un paciente con un componente inflamatorio, una bronquitis crónica. En el otro extremo, la otra esquina, tengo un paciente que prácticamente no tiene casi nada de componente inflamatorio, pero sí predomina la obstrucción al flujo de salida, la pérdida de alvéolos y la dificultad para movilizar aire, ¿ok? Con cámaras de gran tamaño. Entonces tengo, llamamos el enfisema pulmonar, ¿ok? Y entre este y esta otra esquina tengo, todos estos caen dentro de la categoría de EPOC. ¿Qué quiere decir eso? Que tu paciente típico va a caer en algún punto entre este y este, puede estar acá, puede que tenga más de bronquitis que de otra cosa, o sea, casi completamente de bronquitis y no tiene destrucción de los tabiques alveolares, o puede que esté por acá y que tenga un montón de destrucción de tabiques alveolares, pero casi no tiene las características del proceso inflamatorio, o sea,
no está expectorando mucho moco, no tiene sibilancia, no tiene obstrucción por tromboespasmo, entonces está por allá por el lado del enfisema. Pero todos tienen un poquito de los dos. O sea, no existe casi nunca alguien que tenga una bronquitis crónica pura o puramente enfisema y no provoca moco. ¿En dónde cae en el espectro? Da igual, porque eventualmente es el mismo proceso que se está manifestando de dos maneras diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que claro, nosotros vamos a decir, no, es que tiene 67.9% de enfisema y 32 y pico por ciento de bronquitis, nos decimos, predomina EPOC de predominio o de EPOC enfisematoso, o no tiene un EPOC con características principalmente de bronquitis crónica o algo así, o mixto y decir, bueno, tiene un poquito más de esto. ¿Ya? Pero como se da cuenta, no es, o sea, es una sola enfermedad que puede manifestarse de más de una manera. Ahora, porque entonces incluimos dos condiciones básicas de obstrucción, porque aquí lo que tenés es destrucción de los tabiques alveolares. O sea que aquí lo que tengo es lo siguiente. Si te acuerdas de la anatomía, yo tengo un bronquiolo que se divide en varios bronquiolos terminales respiratorios, ¿no? BTRs. Y estos BTRs implican que que tenés un montón de alveolos conectados a este BTR, pero que hay, mira, conexiones entre ellos, pero son un montón de loculaciones pequeñas, o sea que esta multifragmentación hace que aumente el área de superficie en el alveolo o en el paquete de alveolos que están conectados a un solo BTR, ¿va? ¿Ya? Ahí tengo un montón de alveolos y todos están conectados a un solo bronquiolito. Quiere decir que el diámetro de estos alveolos en realidad, que sería este, es pequeño, es grande, o el diámetro del bronquiolo es grande en relación al del alveolo, o sea, no hay mucha diferencia en el diámetro y por lo tanto no hay mucho estrechamiento. Pero si yo rompo los tabiques entre un alveolo y otro y me quedo con un solo costalón, en primer lugar perdí superficie y capacidad de capturar oxígeno. Segundo lugar, ahora mirad la proporción entre el saco alveolar y el bronquiolo, es mucho mayor, por lo tanto aquí hay estrechamiento, ahí hay embudo, y donde hay embudo, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo entrando y saliendo de ese alveolo por consecuencia de ese embudo? Exactamente, fácil entrar, difícil salir. ¿Ah? Mira, es como el ancho, que para entrar es ancho, pero para salir es estrechito. Preguntarle a cualquiera lanchar. No. Entonces, porque aquí vas en disminución. Estás tratando de soplar contra algo que se cierra. Aquí no, aquí mientras más grande es la cámara, más fácil es expandir. Pero el área que perdiste de todos estos tabiques que estaban adentro sí la vas a sentir, porque esta área te servía principalmente la pérdida de esta área te va a servir para absorber oxígeno. Pero ¿qué va a pasar aquí con el CO2? No pasa nada, porque el CO2 es tan difusible que aunque tengas superficie de absorción, no vas a retener dióxido de carbono, a menos que eso se haga una cuestión tan grave que perdiste, qué sé yo, el 80% o más de tu superficie alveolar. Pero para entonces ya está súper hipoxémico, ¿no? Cuando empiezas a retener el CO2, está súper hipoxémico. Aquí el problema es la obstrucción.
Y acordate, la obstrucción funciona igual que en el asma. Ya vimos que en el asmático primero estaba más bien hipocápnico porque ajustabas tu ventilación para capturar oxígeno y entonces más bien lavaba más CO2 de la parte, el CO2 tenía que estar más bien bajo. Era hasta que ya estabas en las últimas que retenía CO2. ¿Por qué? Por el problema de la obstrucción. Aquí el problema es la obstrucción, ¿no? Estás reteniendo CO2 en una etapa bien tardía, o sea que estos no van a tener mucha hipercapnia. Van a tener hipoxia. Van a tener hipoxia solamente cuando llega una etapa bien avanzada y no tienen retención de CO2. O sea que en este momento, de hecho, como no tienen retención de CO2, no haciendo así, están rosaditos. Conste, el hecho de que se vean rosaditos y cachetones no quiere decir que estén mejor que los bronquíticos crónicos, ¿ok? No nos alegremos por ellos. ¿Okay? Rosadito y cachetón no quiere decir que está sanito como bebé. ¿Okay? El otro lado, ahora, bronquitis crónica, aquí lo que tenés es un componente inflamatorio. ¿Y entonces qué es lo que tenés? Bronquiolos y alveolos relativamente conservados, pero mira, tapón de moco, mucosa hipertrófica, tapón de moco. Y aquí los alveolos rellenos de moco, aunque hay moco por todos lados. Y entonces el problema acá es que tenés una obstrucción a mayores niveles, tenés compromiso del alveolo en sí, y por lo tanto estos pacientes tienen al mismo tiempo, o sea, hipoxemia más retención de CO2 que es progresiva, ¿ok? O sea que en algún momento se van a poner azules. Sin embargo, a pesar de que se miran más feos, más cianóticos, de hecho no están tan mal como estos otros. Pero lo que te llama la atención es que esto no es lo que se nota. El hecho de que mencioné que tenías moco, entonces estos son tos crónica más, obviamente, producción de moco, ¿ok? Producción de moco, como ahorita viene Halloween, no sé, como que viene al tanto lo de moco, Halloween lo asocia con monstruos y cosas viscosas, verdosas. No sé si más como con películas de miedo. Sí. ¿Como cuáles? ¿Vos me estás diciendo Jason? Sí. A mí me da risa, hermano. Sí, igual que Freddy, me dan risa. Jason. ¿Ah? Jason es mejor. ¿Se lo dirías a Freddy en la cara? No creo. No se lo diría, pero pero sí, películas así de matar, con eso se No, o sea, si a mí me impresionaran las escenas de gente que se muera, vería noticieros. ¿Ok? Vería noticieros. ¿Has visto las noticias de las pasadas 48 horas? ¿Ok? Y no son las únicas cosas desagradables que están pasando en el mundo. Entonces, no. Si querés ver Sangre y Muerte, por el canal 6. Se llama revista. Te das cuenta que esas cosas a mí ya no me impresionan. 30 y pico de años de estar viendo gente hecha pedazos, eso le asustará a Fernanda, a mí no. No es como que asusta, sino que es más por la película.
Cuando los van persiguiendo, van corriendo. Y los atrapan y los matan. A mí me da risa, a mí realmente las películas de horror me dan risa. En general, todas esas cosas no me asustan. Ya he visto cosas peores en vivo. Ya he visto matar gente así de aquí a allá. Frente a la facultad de medicina, Hay en Texas. Sí. Sentado en el murito de la facultad de medicina cuando mataron a alguien otro de la calle. No era conmigo. ¿En qué año estaba? Quinto, sexto. ¿Alguien que asaltaron o alguien? No era una enemistad personal. O sea, viene un man, se baja de un bus. No, el bus se para enfrente. Hay otro man por allá. Lo ve así como que le reconoce, sale caminando así frente. Y está frente de él, estoy sentado ahí frente al morito, esperando no sé qué cosa. Y veo que se le acerca así y le dice, ve, así te quería encontrar. ¡Pum! Ay, tipo caga. El otro man, ¿no? Solo se guarda la pistola. El pleito era con él, no con nadie más. En eso va parando un bus, se sube al bus y se va. Pues sí, o sea, asumo yo que eso era una enemistad puramente personal. O sea, no a nadie. Qué casualidad, qué suerte. Va, el tipo caminaba empistolado. ¡Pa! Le ventila los ventrículos al otro y se va. Nada más. Nada más. Y yo, va. Al rato allá el rato con el frente, solo llega la policía, pero que más ya se había ido en el bus. Levantaron al muertito, echan a la paila del pico, pues ya me dicen forense que daba la vuelta de la esquina. Allá que averiguaran quién era. Y usted como, Vaya con el video, ¿ve? ¿Qué? ¿Ve? Mala suerte. No, pero mala suerte, ¿va? Mala suerte dieron, o sea, vi un solo tiro limpio en el pecho, nada escandaloso. O sea, ya cuando estás en quinto o sexto año, ya has visto en el hospital de escuela toda clase de cosas, ¿va? Incluyendo que, por ejemplo, los pobres de la Cruz Roja que no saben la diferencia o que no pueden certificarlo, que te lleven las dos mitades de un decapitado a la emergencia. Y vos, ¿y para qué me traes esto? Yo, directo al amor, que no podemos. O sea, para que te diga que está muerto. Sí, brother, sí, está muerto. Esta es su cabeza, mira. Esta es su cabeza. Son cosas que ya no sorprenden. Que uno se compensa. Como te digo, o sea, usted sorprende todavía porque todavía le falta ver unos cuantos muertitos más y por supuesto supongo que hacer unos cuantos. No quiero hacer uno. ¿Sí? Como que dicen, y vos a congestionarle el espacio a Valeria. Dicen. No, mi lugar es élite. Aquí no entra cualquiera. No voy a dejar que venga Bueno, pues cualquiera. entonces volviendo al asunto. Aquí lo que tenés entonces que este paciente por lo tanto es un tosedor crónico. Fíjate, ya estamos viendo un poquito de lo que nos motiva a la clínica. Este paciente se va a destacar precisamente por toser. Y este paciente, ¿por qué se va? Si está con una obstrucción crónica, ¿cuál va a ser la característica de él? La disnea respiratoria. O sea que uno tose y el otro resopla. ¿Ya? Tener dos espectros clínicos posibles. Realmente lo que va a tener es la mezcla de estas dos cosas, o tose, o resopla, o una combinación de los dos, en condiciones basales. Obviamente cuando se complique o se descompense, el cuadro va a ser diferente, pero fíjate que están todos los niños de la
Así lo vas a ver vos en enero, cuando venga el primer ingreso, como de ahora uno. Lo vas a ver, vos lo vas a considerar, lo vas a ver y pensar si vas a llamar al fumigador. Microorganismos en específico. A mí me hace gracia porque si se dan cuenta, yo ya puedo decir, ok, se vienen los niños dependen del ingreso porque literalmente esos son los ciudadanos contemporáneos de niños. O sea que por todo efecto, no sé, porque aquí supongo que vendrá en enero o algo así al principio del otro mes, por aquí de repente voy a ver un Emilio por ahí, que me lleve que se vea con todos los compañeritos de la universidad, porque ahorita están en la fase de que están llegando la gente de las universidades de afuera, que de la Florida, que de Oklahoma, que no sé qué, a promocionar sus universidades en Y uno aquí que el técnico de allá. a ver si después me imagino que al principio de otro año que van a venir, que lo lleven aquí, que lo van a llevar a la USAP, que lo van a llevar a las universidades en lugar que pretenden ser universidades, porque también lo llevan allá a la chasca. O sea, este es universidad hoy. Emilio ya sabe que quiere estudiar, no realmente, o sea, que sigue con la idea de hacerse un chef profesional y estudiar bueno, de hecho hay una licenciatura en ciencia de alimentos y aparte llevar su programa de entrenamiento, pero luego él está hablando Mira que el agua salada es más. Sí, es mucho mejor. Mira que el agua de ella es no, porque yo no tengo nada, o sea, no es aquello que digo, porque pasión o no, sino porque me parece que la cuestión laboral es que comida todo el mundo va a necesitar todo el tiempo, pero en el sentido de que si vas a poner en manejar tu restaurante, yo soy de la idea de que por cada restaurante de éxito hay como 50 que quiebran, y no necesariamente porque la comida sea mala, es más o menos, no necesariamente hay una correlación porque los restaurantes muy populares, como muy afamados, yo le digo, no, esto no sirve, eso está tan malo que lo pudiera haber cocinado en casa. ¿Sabes cuál no me gusta? Vaya, por ejemplo, el portal de los crímenes. Son crímenes contra la buena carne. No, al contrario, carne recocinada muchas veces. Mira, yo soy de aquellos que les gusta su carne, no término medio, no término rojo, a mí me gusta que se quede como la forma. ¿Ok? Entonces, cuando vos haces eso, esta gente te trata de visualizar porque esa es una de las cosas que más odio a un cocinero de carne, que la carne se hace cruda. Porque todo lo demás de condimentación, toda la carne es vieja, no se tiene que freír. Y toda la mala preparación que se sabe. Si vos no cocinas una carne de tal manera que no sabes si era res, cerdo, ternera o saber qué, o muchos son de roles. Pero la carne, cuando la pedís roja, tiene que ser fresca y bien condimentada porque vas a dar la capacidad de un freezer. Entonces ellos tratan de visualizar porque saben que no te van a poder meter cualquier frutera. La otra cosa es que si vos lo dejas a su albedrío, te van a servir carne precocida, seca y sin sabor. Eso, como te digo, eso está marcado con la bola negra. No, o sea, exacto, yo te digo, traer la carne de rosa, si va a escapar, a mí me da igual, normalmente debe ser en casa, puede que en casa, eso es causante de regaño para la carne, porque
cosas aparte de no a todo el mundo le gusta que se cumplan las sensaciones. No a todo con sangre, con sangre. Ok, entonces, no tiene nada que ver, pero volviendo al asunto de que eso no quiere decir que el restaurante no esté yendo bien, pero no es por la calidad de su cocina. Otro, no, el ejemplo más egregio de mala comida vendida acá y que no quiero a pesar de todo, Fridays, o como dice Emilio, abreviatura dice PHC, pollo hervido y tal. 90% de los platos son pollo de alguna forma de otra, que es primero hervido. Fíjate, el pollo primero se hierve, no se hace, sino que tenés un montón de filetes de pollo hervidos, cocinados, ¿okay? Y que luego para hacer pretender tiene la parrilla sobre para que se marque, pero realmente no se cocina así porque toma demasiado tiempo y necesita vigilancia. Si le echas pollo hervido, no, eso se va a cocinar a pesar del cocinero. Solo lo marcan después, pues lo ensamblas, le echas cualquier salsa para disimular, vaya, o chimón o cualquier cosa para que se mire diferente y se lo va a pasar también. Pero como eso fue hervido y estuvo en alguna manera ya cocinado durante cuántas horas, por eso sabe, es tan apetitoso y también conquistado como el menú que acabas de leer. Y es más, se tarda 5 o 10 minutos porque se pudiera preparar muy menos, pero ese tiempo en lo que calculan toda la orden, entonces, no, esto es para tal mesa, y te lo llevan a la mesa en la mayor parte del tiempo. Pero todo eso es prefabricado, eso es ensamblado y marcado para que parezca diferente, se lo está haciendo el mismo pollo hervido a como 500 pesos cada plato. Ya te puedes imaginar que no voy a pedir mucho. O sea, es bien difícil ¿qué tan un chicken finger? Sí, vaya, para ese efecto. Es que ellos se pelean con Tenny por la comida más mala, porque Tenny arruinar espaguetis. Ok, la salsa es cierto, es comprada, pero la de ellos también. Y te voy a decir que yo 1 o 2 veces he logrado hacer espaguetis, o sea, cocinar espaguetis, y quedaron bien, o sea, acordate mi nivel en la cocina. O sea, yo no sé cocinar. Sin embargo, siguiendo un poquito de instrucciones y con un poquito de cuidado, logré que los espaguetis fueran esencialmente tan buenos como los de cualquier otro. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo es posible que David los arruine? Se supone que trabaja de eso. Ok, entonces, veamos. Entonces decíamos, si tenemos 2 cuadros mientras el paciente está compensado. Ahora, la clasificación esta implica 2 cosas. Uno, que esta definición implica que en ambos componentes hay algo de obstrucción. Aquí por los tapones de moco, allá por la pérdida de sustancias de sustancia en los alveolos, y que este diagnóstico se va a hacer mediante la combinación de 3 cosas ahora. La primera es la clínica, obvio. La segunda es la presencia de unos parámetros espirométricos que ya vimos algunos, ¿va? Por ejemplo, la proporción entre flujo por segundo y capacidad vital como medida de obstrucción, más la historia del antecedente más crítico, la enfermedad crónica que viene de la exposición crónica, por supuesto, a un agente lesionador de la vía aérea. Típicamente, tradicionalmente o clásicamente, en este caso es la exposición al humo del tabaco. Pero si yo te dijera que la mayor incidencia de fumadores aquí, ¿en qué edad, raza y sexo hay en nuestro país? ¿Quiénes fuman más? ¿Varones o mujeres? Ok, ¿a qué edad? De tu grupo de edad, porque la tasa de la incidencia del tabaquismo ha bajado, ¿no? Creo que son todos los mayores, de 30. Son los mayores de 40. Mayores de 40, porque ya en tu grupo de edad, no es que no.
proporcionalmente menos gente fuma de tu grupo de edad. ¿Ok? Tienen otros vicios. Como por ejemplo, por cierto, para aquellos que digan, que crean que es más segura, fumar monte es igual que fumar tabaco para los pulmones, ¿ok? No se hagan ilusiones aquellos que les gusta imitar a Snoop Dogg, es igual de malo, ¿ok? Avísoles, ¿ok? No se sientan mejores. ¿Ok? La exposición crónica 1. Ahora, sin embargo, la mayor cantidad de EPOC aquí en Honduras lo vas a ver en abuelitas. Por los jóvenes. Entonces en la exposición al humo, que es lo que te friega. La exposición al humo, a las partículas flotantes en el humo. No es de qué sea el humo, porque ya dijimos, el humo del fogón aquí es peor que fumar. ¿Por qué? Porque bueno, no sé, no iba a decir la tuya, pero no sé si estuvo. Pero mi abuela se murió de un EPOC. No porque cocinaba con paterno, no cocinaba con un fogón, sino que ella trabajaba haciendo pan toda la vida. Entonces inhalaba harina. Y eventualmente te funciona. Entonces, es la inhalación de algo que te causa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tal vez la abuelita de alguno de ustedes y dice, bueno, tiene 80 años y dice, y toda la vida ha vivido en el pueblo, cocina con fogón y dice, ¿a qué edad empezaste a entrar a la cocina? A los 6 años, 5 o 6 años. No. A mi En el abuela me pueblo. quedan a los 4. ¿Ah? A mi abuela a los 4 andaba haciendo tortillas. Pero estamos hablando que antes que entrara a la escuela, ella, tu abuelita ya ayudaba en la cocina, Sí, pues, eso y sí. estaba en el fogón. Estaba empezando su carrera de inhalación de humo y vivía en una casa, si el que es de donde hay muchos palos me lo puede decir, ¿va? Que cuando se cocina con fogón, toda la casa huele a humo de leña. Tu ropa huele a humo. Tu ropa huele a humo de leña cuando estás en una casa de esas, o sea, incluso que estés un ratito. Entonces la exposición a humo de leña, porque toda la vida están adentro de la cocina y por lo tanto están cargando humo. O sea, aquí el tabaquismo no es que no sea causa de EPOC en Honduras, pero no es necesariamente la única y probablemente no sea la principal causa de EPOC. Aquí vamos a usar el consumo del tabaco como el mecanismo estereotipo, pero lo que vamos a discutir se aplica para otros humos, ¿ok? O sea que te buscas el tema más y no te vas a hacer. No, vos más de la generación que somos. Bombardier de la época cuando yo